Empezamos, Yara. Sí, ¿qué tal a todas y a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidas sean los panelistas que se encuentran acá, el coordinador de la sede, el maestro Jorge Alberto Romo Murguía, el cual mucho gusto, y agradezco también a las personas que nos siguen por nuestras redes. Este es el Encuentro Jurídico Nacional Ciudadano en el estado de Sonora. De breve introducción daré las siguientes palabras. Con motivo de la reforma judicial, hemos estado muy interesadas desde la barra de abogados Carlos Santiago Nino, sede Oaxaca, por tan importante tema. Se han estado realizando diferentes encuentros ciudadanos de análisis y discusión sobre la reforma judicial constitucional en todo el país. Los encuentros se llevaron a cabo del día 12 al día 17, el día de hoy, en diferentes sedes del territorio nacional. En las diferentes sedes se analizaron y discutieron el articulado de la reforma. Y es así como hemos estado construyendo una propuesta que respalde y fortalezca la transformación de la judicatura. En esta sede analizaremos el artículo 94, 96 y 97 de la iniciativa que se presenta a la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues nuevamente agradecer su presencia. La magistrada Amparo Arias Rivas dará continuidad a estas palabras de bienvenida para explicar la dinámica. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y a todas y a todos los que nos acompañan a través de las redes de Facebook. Agradecemos muy amablemente al doctor Rodolfo Moreno Cruz y a la barra de abogados Carlos Santiago Nino que nos permitan estar esta tarde con ustedes y le damos la más cordial bienvenida al maestro en Derecho Jorge Alberto Romo Murguía, quien es licenciado en Derecho, egresado por la Universidad de Sonora, maestro en Juicios Orales por la Universidad de Durango, abogado postulante en materia civil y penal. Bienvenido sea, maestro, en esta actividad, en la discusión de los artículos 94, 96 y 97 de la iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma judicial. Y me explico cómo va a estar la dinámica. La dinámica de esta actividad iniciará con una primera participación hasta por 5 minutos para cada uno de los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Ahorita voy a leer el orden en el que irán participando para que lo vayan anotando por ahí y lo tengamos pendiente con reserva de que les vamos dando los turnos nuevamente para recordarles. Enseguida habrá una segunda participación. Esta segunda participación será aproximadamente de unos 3 minutos y obedeciendo el mismo orden que manifestemos en un principio. Y por último, tendremos una tercera participación por cada uno de los ponentes, que será hasta de 1 minuto. Al finalizar cada uno de ustedes con sus conclusiones, pasaremos a una etapa de conclusiones generales que serán otorgadas por el maestro Jorge Alberto Romo Murguía y finalmente pues ya procederemos a la despedida. Me permito dar la bienvenida y agradezco su participación al maestro Víctor Hugo Cofi Villarreal, catedrático y abogado defensor privado. También agradecemos la presencia del maestro Héctor Miguel Riesgo Aguilar, quien es director jurídico de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Sonora. Muchas gracias. También le damos la bienvenida al licenciado Ramón Enrique Barrios Espinosa, quien es agente del Ministerio Público encargado de la Unidad de Detenidos en Flagrancia en Ciudad Obregón. Enseguida le damos también la bienvenida al maestro Pablo Hurtado Alcántar, quien es secretario de Acuerdos del Juzgado de Distrito. Y por último, le damos la bienvenida al licenciado Agapito Zazueta Polanco, quien es abogado postulante. Pues bueno, una vez que hemos comentado los pormenores de la actividad, pues le damos el uso de la voz al maestro Jorge Alberto Romo Murguía para que nos pueda otorgar unas primeras palabras de inicio. Muchas gracias, magistrada. Gracias a todos los que están aquí presentes. Agradecerles, desde luego, a la barra de abogados Carlos Santiago Nino por la invitación y hacernos notar a nosotros como profesionistas del Estado de Sonora en estos foros que se han llevado a nivel nacional para la análisis de la reforma judicial que, como hemos platicado previamente, pues es una reforma que ya prácticamente es un hecho, únicamente a analizar cuestiones relativas a la aplicación e implementación de la reforma y que se han escuchado estos foros precisamente para que sean tomados en cuenta por la legislatura y que puedan hacerse mejoras a la misma desde el punto de vista de los profesionales que estamos al día a día
con la implementación o con el uso de los servicios jurídicos o judiciales que hay en todo el país. Definitivamente es una gran oportunidad aprovechar esta unión, aún en la distancia. Esta tecnología nos une a todos para poder conversar y dar nuestro punto de vista, tomando en cuenta pues que en la mayoría de las situaciones que se presentan en reformas legales o constitucionales solo se discuten en las cámaras de diputados y de senadores y muy pocas veces se abren a foros como estos para que puedan ser analizados. Esperamos de veras que estas opiniones de mis compañeros panelistas sean de veras tomadas en cuenta, escuchadas, para que puedan ser analizadas en un foro posterior o por quienes son los actores y quienes son las personas que van a aprobar las reformas a esta legislatura y que van encaminadas básicamente a la reforma al Poder Judicial Federal y la reforma al Poder Judicial de todos los estados. Gracias nuevamente por la invitación y esperamos que nuestra participación sea de gran utilidad. De acuerdo al programa, pues le doy uso de la voz a mi compañero y amigo, el doctor Víctor Hugo Cofi Villarreal, para que empiece con su plática y su participación en esta mesa de análisis. Adelante, doctor. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Gracias a todos los compañeros que están acá. Al igual que el maestro Jorge, considero que es una gran oportunidad esta de debatir. Voy a ir rápidamente porque sé que tenemos poco tiempo. Espero no se me considere un poquito disruptivo. Sé que el punto de análisis son los artículos 94, 96 y 97, que tiene que ver con las campañas de los aspirantes a los cargos de elección popular que van a ser del Poder Judicial de la Federación, pero quisiera ampliarme un poquito y en mi segunda participación toco ese tema, porque hay algunos aspectos en los que quisiera tocar como una persona que formó parte de la institución por más de 20 años del Poder Judicial de la Federación. Primero que nada, debo decir, para abrir con mi participación, que siento un poco de desilusión. Me decepcionó un poco el ver que en los debates que se realizaron a lo largo y ancho del país, en diferentes lugares, en los foros que se hicieron de debate, no vi una actitud autocrítica de parte de los miembros del Poder Judicial de la Federación. Siempre estuvieron comentando que ellos se ganaron ese lugar, que fueron evaluados, que fueron calificados, que tienen carrera judicial, lo cual es verdad, pero también es verdad, y no hubo autocrítica en las fallas que fueron las que generaron traer a este nivel de circunstancias y de modificaciones que va a haber en el Poder Judicial de la Federación. Eso no se tocó, o al menos miembros de la institución yo no oí que tuvieran una postura autocrítica, es decir, efectivamente fallamos, no nos acercamos a la gente, no supimos administrar justicia de una manera pronta, puntual, expedita, donde las personas ganando, perdiendo, sintieran que se les administró justicia, ¿no? En el mejor de los casos se aplicaba la ley, pero no se administraba justicia, aun cuando se trata de administrar justicia, porque es la Casa de la Justicia. De hecho, el mismo nombre, como se ha dicho, de Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tendría que haberse privilegiado eso y no solamente la aplicación de la ley. Bueno, eso me decepcionó un poco. Por otro lado, quisiera que, espero no se me considere también un poco descortés, pero en esta nueva reforma también se establece y se habla del tema de la paridad de género. Yo siempre en los foros donde he participado he establecido que no soy tan partidario, no porque tenga algo en contra de la mujer, pero no soy tan partidario de la paridad de género. ¿Por qué? Porque para mí el tema de selección de titulares de órganos jurisdiccionales que van a hacer una función muy importante pasa más por un tema de capacidad que de género. Tendrían que elegirse a los mejores. Si son puras mujeres, adelante. Y si son puros hombres, adelante. Tendrán que ser los mejores. No importa el género, importa las cualidades, las capacidades, los principios que se tengan para ejercer una función tan importante. Es otro punto que me interesaba dejar asentado. Finalmente, establecer que democratizar un poder, como lo es el Poder Judicial, tan importante, con una función tan trascendente, me parece a mí una buena oportunidad. Como en todas las oportunidades, hay riesgos, efectivamente. Se puede incurrir en una selección que no sea adecuada, que traiga a personas como titulares de órganos jurisdiccionales que no tengan las cualidades
las características que se necesitan para una función tan trascendente, donde las personas se juegan desde la vida hasta los bienes, hasta las posesiones, propiedades. Es decir, el derecho, como siempre, tiene un ámbito protector, cohesionador de la sociedad, y si se descuida y llega una persona que no esté cumpliendo adecuadamente con su función, es delicado. Sin embargo, también está la posibilidad de que la elección sea la adecuada. Y si hay los controles, los filtros, que al menos lo que veo en las reformas que me hicieron favor de allegarme, de las modificaciones al decreto, a mí me gusta lo que veo. Es decir, las modificaciones que se hicieron, parece ser que sí se tomaron en cuenta muchas opiniones, que no hicieron oídos sordos a todas las posiciones que tenían distintos actores que son operadores jurídicos a nivel nacional. Y lograr las modificaciones, simplemente por poner un ejemplo que ahorita lo voy a analizar más en la siguiente intervención, simplemente el que las personas que están funcionando ahora como jueces no sean dados de baja y tengan la posibilidad de participar, es ya un cambio importante. Es no hacer un borrón y cuenta nueva, sino tomar lo bueno y partir para hacer algo mejor. Me parece un muy buen inicio. El establecer, reducir, digamos, el tiempo de función de un funcionario, perdón, valga la redundancia, de un juez o un magistrado, que sea vitaliciamente, lo cual se presta a que se tergiverse, se corrompa, incurre en actividades que no corresponden a la función. Poner un plazo de 8 años me parece muy viable. Y después de esa elección, tendrá que someterse a una nueva elección para ver si la gente vuelve a depositar su confianza en él. Hasta ahí dejaría esta primera participación, a reserva de entrar ya a los temas ahora sí de la selección y de las campañas que se tienen que hacer para seleccionar funcionarios. Muchas gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Víctor. Maestra Amparo, ¿algún comentario sobre la participación del doctor Víctor? No, doctora, continuemos por favor con las participaciones de los ponentes y quizá podamos empezar a comentar cuando termine esta primera parte. Entonces, si gusta, usted continuar, doctor Jorge Alberto. Gracias. Sí, gracias a usted. Gracias, doctor Víctor. Muy interesantes sus participaciones, sus comentarios. Bueno, según el programa, el orden de participación, seguiría el licenciado, el maestro, perdón, Héctor Miguel Riesgo Aguilar. Adelante, maestro, con su comentario. Buenas tardes a todos, compañeros. Al igual que el doctor Víctor, tomaré el turno para efectos de hacer generalidades en relación a la reforma del Poder Judicial. Toda vez que de las múltiples pláticas que han venido dándose, suscitándose de esta reforma, se han venido brincando dos puntos, que es la elección popular de jueces y tribunal disciplinario. En lo personal, pues, como los que me conocen ya saben que me inicié dentro de la Defensoría Pública Federal, perteneciente al Poder Judicial de la Federación, y realmente es una labor muy interesante y vamos a poner un poco romántico, algo muy padre, ¿no? Para los que somos abogados, que entendemos que nos tenemos que meter a lo que es el mundo del derecho. En ese contexto, uno aprende o ve ciertas cuestiones que en el Poder Judicial de la Federación, que es lo que están tocando, quieren desmantelar o quieren mover en esta reforma lo que es el Consejo de la Judicatura y a su vez quieren crear un tribunal disciplinario. En lo personal, ese tribunal disciplinario se me figura que puede llegar a ser muy buena opción. ¿Por qué? Porque dentro del mismo actuar de los juzgadores día con día se ha convertido en una situación sistemática lineal, que utilizaré la palabra sin que sea peyorativo ni mucho menos, pero estamos dejando de lado como juzgadores del Poder Judicial de ver lo que realmente concierne a la sociedad y estamos entrando en el punto como si fuéramos una maquiladora, únicamente estamos llenando formatos o ya están machotes para efectos porque tenemos el tiempo encima y tenemos que estar haciendo resoluciones de mucho tiempo, bueno, que llevan mucho tiempo para realizarse, pero como el tiempo ya está encima porque siguen llegando amparos, siguen llegando situaciones, pues únicamente estás cambiando el nombre y estás cambiando las situaciones. Es más, me ha tocado ver cuando
me dedicaba a litigar, que en las resoluciones de amparo, precisamente, venían el nombre de otra persona que nada tenía que ver con el asunto que yo estaba viendo. Entonces, sí vemos ese punto también como se está deshumanizando el Poder Judicial. Tal vez podemos llegar a pensar que una reforma judicial de la magnitud en la que la está tratando de, de matizar el señor presidente de la República, tal vez se estaría un poquito excediendo. Sin embargo, sí requiere que el Poder Judicial de la Federación se hagan cambios. ¿Cuáles cambios? Por ejemplo, hay muchos jueces o muchos personales que son oficiales administrativos, secretarios de acuerdo, que se sienten acosados laboralmente por los mismos titulares. Y ahí no les queda de otra más que soportar lo que el titular esté haciendo de momento. ¿Por qué? Porque son personas que ya tal vez están a punto de jubilarse, les falta poco y tienen que soportar. Otra estadística que está muy grave, pues es que en lo personal tengo familias que ya han sido jubilados del Poder Judicial, pero es un logro poderse jubilar del Poder Judicial. ¿Por qué? Por tanta presión, hay gente que les ha dado embolias, les ha dado derrames cerebrales, han tenido problemas más allá de ¿cómo decirlo? Más serio laboral, sino que ya son personas por el mismo estrés que se genera dentro del Poder Judicial. Al igual que el doctor Víctor, yo creo que hasta aquí quedaría mi primer participación. En la siguiente participación entraría de lleno también ya en lo relativo a las elecciones populares y al Tribunal Disciplinario. Gracias. Muchas gracias, maestro Héctor. Para continuar con la dinámica, le cedería la palabra, por favor, al licenciado Ramón Enrique Barrios Espinosa. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es interesante, ¿no? Primero que nada, gracias por la invitación y un gusto verlos a todos aquí a la distancia. Es interesante este tema y la profundidad con la que se debe abordar. Voy a tomar las palabras del doctor Víctor Coffey y obviamente el maestro Riesgo. Es interesante porque voy a entrar yo también a dar mi opinión en cuanto a la reforma. Creo que definitivamente el Poder Judicial necesita una reforma. Ese es un hecho. Las personas que no quieran aceptarlo, pues defenderán algún tipo de derecho o algo que sienten que ganaron. Creo que al ir manteniendo cierta estructura, en este caso, quererse aferrar a ese estilo de trabajo, limita la impartición de justicia, definitivamente. Sin embargo, no sé hasta qué punto se pudiera regular de una manera muy detallada, o más bien, más que detallar, quisiera verlo yo como un desafío a lo que es a plantear en esta situación. Y voy a tocar uno de los 7 puntos que se me vienen a la mente, que es un conflicto de interés. Cuando llevas tú a politizar la elección, vaya, si vas a politizar el Poder Judicial, lo llevas a votaciones y lo sacas a lo que es a la ciudadanía, es innegable que en un futuro pudiera ser que los jueces, los magistrados, ante un tema social, empiecen a tomar decisiones o a resolver en base a la presión social. Entonces no debemos olvidar que esta institución, los jueces, son garantes del derecho. Más allá de una presión social, deben de ir a aplicar el derecho, lo que nos rige, voy a citar a un santo, y dice, cuida el orden y el orden cuidará de ti. Debemos de cuidar esta institución y buscar hacer las reformas más adecuadas para la selección de jueces, de magistrados, las personas que nos van a impartir justicia, porque después nosotros mismos, como abogados, como ciudadanos, podemos ser víctimas de una mala interpretación de la norma, de un mal planteamiento ahí a la hora de resolver, todo apegado a una presión social. Los jueces no pueden ceder a las presiones sociales. Los jueces tienen que apegarse a la norma y en base a eso tomar decisiones y no pueden estar sometidos, desde mi punto de vista, a una elección futura y en base a eso empezar a decidir. Creo firmemente
que esta reforma va encaminada, tiene muy buenas intenciones. Yo también ya agradezco mucho que me hayan pasado todo lo que es el proyecto. Pude ver incluso también lo que es la paridad de género, como lo mencionó el doctor Kofi. Efectivamente, en todos los temas también estoy de acuerdo que no deba ser propiamente como por paridad de género, sino por capacidades. Creo firmemente que hay muchos hombres y muchas mujeres que son capaces de tener buenas oportunidades de fungir, en este caso como jueces o magistrados, y no hay por qué limitarlos a lo que es la paridad de género. Incluso pudiera llegar a ser una especie también de discriminación el hecho de decir, tengo una persona muy capaz de ocupar ese puesto, pero como no está en el 50-50, pues va a quedar fuera. Hey, tenemos mujeres talentosísimas como hombres brillantes que pueden ocupar. Sin embargo, eh, al llevarlo a una elección, también esto pudiera ser jugar en contra de esta situación, porque sabemos que a la hora de financiar este tipo de campañas, pues también se permite lo que es la financiación pública, privada, perdón. Y desgraciadamente, y lo hemos venido viviendo desde hace muchos años, por más que se regule, siempre hay un tercero, hay intervención de terceros que apoyan en esta situación. Tienen que buscar la forma de reducirlo en caso de que quede como pretenden plantearlo. Vamos jugando con otras, ojalá lo tomaran en cuenta el legislador. Vamos tomando también en cuenta otras formas de selección de magistrados o de personas que nos representen. En este caso, en el Poder Judicial, yo tengo una idea desde la universidad y jugando de manera escolar, hacíamos referencia a un cónclave, una reunión de magistrados que pudieran elegir ellos a sus líderes, buscar a los puestos más altos dentro de esa misma institución, saber quiénes son las personas más capaces para representarlos. Y esto a manera de análisis, de pensar, también sería una buena forma de ver y de elegir a personas que nos representen, que sean capaces. Hasta aquí voy a dejar mi intervención para proseguir en la siguiente. Gracias. Licenciado Ramón Barrios, muchas gracias por su participación. A continuación, le voy a ceder el uso de la palabra, por favor, al maestro Pablo Hurtado Alcántara. Maestro, por favor. Tardes. Maestro, está apagado su micrófono. No, aún está apagado, maestro. En donde está el micrófono, solamente le da clic, por favor. No, no lo escuchamos. Ahí está. A ver, ahora. Sí, ahí está, maestro. Gracias. Perfecto. Una disculpa. Muy buenas tardes. Pues mi nombre es Pablo Hurtado Alcántara. Actualmente me desempeño como secretario en Juzgado Séptimo de Distrito con residencia en la ciudad de Los Mochis. Cuento con más de 22 años de experiencia en el desempeño de la función jurisdiccional, donde me he desempeñado en varios juzgados de distrito, tribunales unitarios y colegiados de circuito en distintas partes de la República Mexicana. Muchas gracias por haberme invitado a la presente plática con la finalidad de analizar las reformas al Poder Judicial de la Federación, en la cual me llama la atención que con esta reforma se pretende establecer un órgano efectivo para combatir, dice el legislador, la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos que actualmente existen al interior del Poder Judicial de la Federación, abriéndolo al escrutinio público para que se conduzca con transparencia y la rendición de cuentas frente a la sociedad. ¿Ok? Aduce también que esta reforma pretende romper con la inercia de los acuerdos populares, donde los ministros, magistrados y jueces no eran responsables ante la ciudadanía
sino ante quienes los propusieron en el cargo, orientando sus decisiones a la protección y defensa de los intereses personales o de grupos de interés fácticos. Sin embargo, en mi experiencia particular, en el desarrollo de mi carrera, me he dado cuenta que aquí no asciendes porque alguien te proponga, sino porque tienes que acceder mediante exámenes de oposición, de conocimiento, en el cual la persona que cuente con los estudios y la capacidad o la aptitud para llevar a cabo y obtener un buen resultado será quien obtenga ese puesto, llámese desde actuario, secretario, juez o magistrado. Bajo esa perspectiva es que me surge la pregunta, entonces, ¿quiénes van a ser ahora las personas que van a desarrollarse como titulares de un órgano jurisdiccional? Llámese juez, magistrado, ministro. ¿Va a ser el más popular? ¿Va a ser quien tenga más adeptos? Entonces, ¿en manos de quién vamos a dejar a la justicia? Ya no va a ser una persona que cuente con los requerimientos mínimos indispensables acerca de lo que debe ser la legalidad de la justicia. ¿Quién va a financiar esas campañas? Acuérdense que conforme al artículo 100 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la carrera judicial se sustenta en los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Partiendo de esa base, si vamos a tener que hacer campaña para obtener el puesto de juez o de magistrado, obviamente que esa campaña va a tener que financiarse con recursos. Dudo mucho que algún titular o alguna persona que se desempeña actualmente en el Poder Judicial tenga el poder económico para financiar una campaña de esa envergadura. Es por eso que se va a ver en la necesidad de acudir a algún grupo de personas, empresarios, no desconozco con quiénes. Y ahí es donde temo que se vaya a perder la independencia y la imparcialidad. Porque si va a ser apoyado por un cierto grupo de personas, obviamente que va a mermar, en la determinación que pueda tomar. Se va a sentir influenciado para fallar a favor de aquella persona que le haya ayudado a financiar su campaña política, por decirlo de alguna manera. También tomo las palabras de mis compañeros respecto a la equidad de género. Yo no tengo ningún problema en que llegue a esos puestos un hombre o una mujer, el género que sea. Sin embargo, sí sería lo idóneo o lo más factible que sea el más o la más apta, no la que tenga más adeptos o más votantes. Con estas ideas, hasta este momento, cierro mi participación. Gracias. Gracias, maestro Pablo. Pues a continuación, le daré el uso de la palabra, por favor, al licenciado Agapito Zazueta Polanco. Por favor, licenciado. Licenciado, está apagado su micrófono. Gracias. Disculpen, muchas gracias. Y disculpen, muchas gracias por la invitación. Entiendo, como lo dijo el maestro Ramón Barrios, de que es necesaria una reforma y todos lo coincidimos, creo, plenamente. No hay ninguno, creo, que los que estemos en este foro y en ningún otro foro que nos opongamos a la existencia de una reforma. Sin embargo, como lo dice aquí la exposición de motivos, que el propósito es alcanzar una verdadera independencia de los poderes, una modernización y una autonomía de los órganos administrativos. No creo realmente que se consiga a través de la elección popular de quienes vayan a otorgar o dirigir los órganos administrativos y los órganos impartidores de justicia. No creo, porque como lo hemos sostenido y lo han venido sosteniendo todos los panelistas el día de hoy, pues el hecho de que se sometan el escrutinio
general, pues no necesariamente van a ser los mejores, sino tal vez a los más simpáticos, las personas que con más, pero no van a ser quienes tengan las capacidades. Entiendo que previamente ya sea el Poder Ejecutivo, ya sea el Poder Judicial y el Poder Legislativo harán unas propuestas de aquellas personas y creo que tendría que haber un órgano previo ahí también, la formación de un órgano para que pueda elegir a quienes van a proponerse a la elección, porque en el caso de los magistrados dice ahí que cada uno de los poderes va a proponer a 10 personas y entonces esas 10 personas tienen que ser previamente examinadas por cada uno de los órganos para hacer las propuestas. Entiendo todas esas circunstancias y yo creo que no es la forma en que podamos nosotros conseguir la autonomía, la independencia y mucho menos. Ciertamente el artículo 96 de esta propuesta dice que 96, sí, 96, en una parte dice queda prohibido el financiamiento público o privado de una campaña, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión para promocionar candidaturas y candidatos. Los partidos políticos no podrán realizar tales cosas. Entonces, si ya hay un impedimento para tal, ¿cómo podríamos dar a conocer a la ciudadanía? Ahí también vemos un problema porque los electores tienen un derecho, tienen la posibilidad, la oportunidad de conocer a las personas. Y si ellos no hacen campaña adecuadamente y únicamente se someten a los tiempos de la televisión y a los tiempos de radio que legalmente tienen derecho, bueno, sería prácticamente imposible que conociera toda la ciudadanía, las capacidades, eh, la persona a quien van a elegir. Entonces ahí estaríamos en el ámbito también de invadir un derecho de quienes son los electores. ¿Por qué? Porque el elector tiene el derecho a conocer a quién va a elegir. Y si se le restringe ese derecho a los candidatos de darse a conocer, bueno, pues ahí hay una violación, entiendo. Hasta ahí yo quiero participar por este momento y con la posibilidad de hacerlo más adelante. Gracias. Licenciado Agapito, muchísimas gracias por su participación. Para la segunda parte de la dinámica, antes de pasar a esta, le cedo la palabra, por favor, a la magistrada Amparo Arias Rivas. Bueno, pues primero que nada agradezco la primera participación de todos ustedes. Efectivamente, pues se han comentado temas que parece ser que sí quedan para un análisis posterior, obviamente no para la reforma, sino para ya un análisis posterior, como el tema de que no hubo una autocrítica del propio Poder Judicial. También hubo otro compañero aquí que establecía, yo lo entiendo así, que, bueno, dos personas coincidieron acá en que establecen que lo más importante es que realmente se consideren a los mejores perfiles, ¿no? Más allá del tema de la paridad, es decir, sí fueron muy precisos en establecer que no es un tema en contra de la paridad, sino más bien es un tema de que se fijen criterios verdaderamente claros en donde las personas que realmente se vayan a considerar como candidatos para acceder a estos cargos, pues sean las personas con los mejores perfiles, sin tener en cuenta si se trata de varones o mujeres. Y también preocupa aquí el tema del financiamiento, ¿no? El tema del financiamiento, el tema del manejo de los dineros para las campañas de las candidaturas, que creo que es el tema que se va a abordar ya en lo subsecuente. La verdad es que este comentario que me parece, si no estoy en un error que hizo el maestro Ramón Barrios, el tema de la reunión de cónclave, la verdad es que pues es un ejercicio interesante, ¿no? Quizá, yo pienso que se va a hacer esta reunión de cónclave, pues porque el Poder Judicial también tiene la posibilidad de presentar a sus candidatos en términos de la reforma. Entonces, supongo que esta reunión de cónclave, pues sí se va a llevar a cabo, ¿no? Es decir, el propio Poder Judicial va a tener que reunirse y de alguna manera, pues, establecer quiénes son los mejores candidatos que ya existen, ¿no? Para poderlos proponer en las boletas electorales, ¿no?
Creo que quedan muchos temas por definir por el tema de la reforma, sobre todo cómo van a ser los procesos electorales, ¿no? Es decir, ahora sí que la dinámica electoral esa sí va a ser muy interesante, ¿no? Y pues bueno, yo lo dejaría por acá, me gustaría que continuaran ustedes con la dinámica, pero también me gustaría que primero se le diera el uso de la voz al maestro Jorge Alberto Romo Murguía, que él nos comentara qué le parece, qué conclusiones o qué comentarios preliminares pudiera usted hacer después de esta primera participación, maestro. Sí, muchas gracias, claro que sí. Sí, al igual que usted, me llamó poderosamente la atención el tema relativo a la equidad de género. Creo que es un tema que ha sido comentado en otros foros inclusive, y la mayoría de las personas coinciden en que las personas que quieren desempeñar cargos públicos, hablando de selección popular o en este caso de cargos públicos del Poder Judicial de los estados o de la Federación, pues deben ser los más capaces, no necesariamente varones o mujeres, ¿no? Esa parte creo que todos coincidimos. Sin embargo, parece que no hace el eco suficiente como para que esa cuestión sea modificada. Creo que un atentado contra la equidad de género sería impedir a una persona que llegue por su género y no obligar al propio sistema a que se elija a una mujer porque ya tiene que cubrirse una cierta cuota para ese género, ese perfil, ¿no? Me quedo con muchos temas muy interesantes, como usted también lo comentó ahorita. La cuestión relativa que comentó el doctor Cujo me parece importante, sí, la democratización del Poder Judicial. Sin embargo, también coincido con algunos otros compañeros en el hecho de que creo que, si bien es cierto, el Poder Judicial necesita una reforma, creo que esta reforma no es la más apta para poder modificarlo. Y no es que la necesite desde mi punto de vista profesional, porque el Poder Judicial no tengamos justicia cuando accedemos a él. Creo que, por el contrario, muchos abogados que nos dedicamos al litigio, es donde encontramos, es el último momento en que encontramos la justicia. Es el lugar donde llegamos a que nos den justicia y tenemos la esperanza de que hasta en el amparo se nos vamos a ser escuchados, verdaderamente van a ser escuchados nuestros agravios, ¿no? Esa experiencia que creo que coincido con muchos de los litigantes, por lo menos en esta zona donde nos encontramos, que es el momento en que todos encontramos justicia. Partiendo de esa base, considero que sí, el Poder Judicial ha hecho una gran labor, totalmente una gran labor, trabajan muchísimo, horas extenuantes, como comentaba también el licenciado Héctor Riesgo, hay derechos para todos, pero no para los trabajadores del Poder Judicial Federal, y creo que esa parte no se ha visto por parte de quienes han impulsado esta reforma. Las cosas se pueden mejorar, pero creo que definitivamente el método que están empleando no es correcto. Es perfectible desde luego el Poder Judicial Federal, pero considero también que este no es el método adecuado para poder llegar. Es complicadísimo. Ahorita entramos al tema de las campañas y el tema de cómo va una persona a elegir a tantos puede ser una boleta. Nada más el ejemplo de la Ciudad de México, ¿cuántas personas van a incluir en una boleta? Nomás en la Ciudad de México, que es más grande que muchos otros países, nomás por la ciudad, ¿cómo van a elegir las personas? Comentaba con algunos compañeros que quizás sea hasta Tino Ari de Doping, güey, ¿no? O sea, me gusta y otro, y no sé ni a quién estás eligiendo. Creo que se advierte muy complicada. Todos coincidimos en que se necesita hacer algo, pero no es porque el Poder Judicial esté fallando. Esa parte quiero dejar muy clara. Creo que el Poder Judicial Federal sí hace una buena labor, sí son gente muy capacitada, y lo digo aún cuando en resoluciones han sido adversas a los intereses que represento, debo reconocer que es una labor ejemplar la que hace el Poder Judicial Federal. Lamentablemente ya estamos en esta dinámica, esto ya va, como dijimos al principio, la reforma ya existe, hay que tratar de implementarla de la mejor manera para todos los actores y no vulnerar derechos de los propios actores del Poder Judicial Federal y de los estados que también van a sufrir esa reforma. Por mi parte, de este momento sería todo. Continuamos con la dinámica, magistrada. Gracias por el uso de la voz. Maestro Jorge Alberto, muchas gracias por su participación. En esta segunda etapa de la dinámica, cada participante tendrá 3 minutos y será en el mismo orden en el que se hizo la primera ronda. Solo recordarles ya a todas las personas que nos están siguiendo que estamos analizando el artículo 94, 96 y 97, financiamiento y campañas judiciales, artículos de la iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues muchas gracias. En esta segunda etapa le daré el uso de la palabra, por favor, al doctor Víctor Hugo Coffey Villarreal, por favor.
Perdón, maestra Yara, muchas gracias. Muy rápidamente, nada más haciendo por algún aspecto que se comentó por el maestro Jorge, por el maestro Paulo Hurtado, comentar. A ver, en el Poder Judicial, si bien es cierto, hay una función, yo formé parte de la institución también en distintos órganos, desde juzgados de amparo indirecto, juzgados de proceso, tribunales unitarios en aquel momento y tribunales colegiados. Muchos años de mi vida se los dediqué a eso. Pero haciendo una autocrítica, yo sí reconozco que lo que dijo el maestro Héctor Riesgo, yo lo padecí muchísimo, ¿no? Las injusticias para el personal dentro del Poder Judicial. Pero más allá de eso, apartando esa parte un poco pasional, yo diría que si bien reconozco una muy buena función, grandes compañeros, gente muy competente dentro de la institución, lo cierto es que también se da mucho la práctica del sobreseimiento, de la reposición y del amparo para efectos que no sirven para nada, con todo respeto se ha dicho, lo digo de la manera más respetuosa. Entonces, se da mucho, y eso es parte de lo que ha generado esta inconformidad que nos ha traído esta reforma. Yo no me voy a poner a evaluar si es buena o es mala, ya está, y voy a evaluar cómo podamos ir hacia adelante con ella. Mi participación ahora va a ser en función de ver qué es lo bueno y lo malo que veo en estas modificaciones que se hicieron. A ver, son 9 puntos, muy rápido me voy sobre ellos. Primero, lo que dijo el maestro Jorge, puntualísimo, estoy totalmente de acuerdo con él. Las boletas van a ser sobreabundantes. Es muy complicado que una persona digiera y conozca a todas las personas por las que va a votar. Muy complicado, sobre todo en algunas partes del país. Ese es un primer punto que yo anoté también. La información, porque bien establecido ahí perfectamente que no solamente es el nombre, sino que el circuito, el juzgado por el que va, es decir, es una cantidad de información que no se va a poder manejar o digerir, o no tenemos historia en el sistema electoral mexicano de que las personas puedan manejar tanta información en una sola boleta. Yo coincido completamente con el maestro Jorge ahí también. A ver, a mí me parece ese me parece un aspecto negativo. Como aspecto positivo, no pueden ser observadores electorales militantes de partidos. Me parece bastante correcto eso. Ahora, que se cumpla, pues habrá que ver, habrá que estar pendientes los ciudadanos, las personas, para impugnar eso si vemos que no se cumple. Pero la ley, el decreto lo establece, y esa ya es una herramienta para echar mano de ella. Los ministros duran de 15 años, bajaron a 11. Me parece bastante bien. Es decir, 15 años me parecía a mí en lo personal excesivo, sobre todo cuando llegaron algunos ministros que no cumplían con un perfil. Y voy a poner un ejemplo y tomo el riesgo. Medina Mora, 53,000 votos de personas, aún no siendo elector, aún no siendo eso sujeto de elección, 53,000 personas votaron para que no llegara, y el señor llegó. Y sin embargo iba a durar 15 años. Bueno, eso yo veo bien una modificación de 15 a 11 años. Hay una norma que establece, y yo le llamo el artículo Lenia Batres. Es decir, ¿por qué? Porque se establece que quienes estén en funciones van a seguir su periodo, pero para el que fueron elegidos originalmente y no para estos 11 años, como es el caso de Lenia Batres. Es una norma específicamente dictada para la ministra Lenia Batres, dicho sea con todo respeto. Que los jueces, ya lo había dicho, y magistrados duren 8 años y ya no sea un cargo vitalicio. A ver, me tocó ver casos, no me dejarán mentir las personas que conocen a la institución, que tenían Alzheimer y seguían funcionando a los 75 años porque hasta entonces se los permitía la ley orgánica. Era lamentable ver eso. Que tengan una caducidad, el nombramiento de 8 años, me parece perfecto. En mi punto de vista, que se establezca eso. Otro punto es que los sueldos de los titulares y los haberes van a ser respetados hasta antes de la convocatoria. Me parece muy bien. El que no lo quiera tiene hasta ese momento para apartarse de la institución y cuidar su patrimonio. Si es que no le parece todas las modificaciones que se van a hacer en la institución. El respeto a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales estatales, me parece que de entrada les quita el fundamento para este paro que van a hacer a partir del 21, que me parece, en mi punto de vista, totalmente irresponsable. Llevar a este país a que se quede sin la administración de justicia es muy delicado. Y este artículo que viene aquí, que se les van a respetar sus derechos, los desacredita, les quita el fundamento para efectos de irse a un paro, en mi punto de vista.
que la ley, que el Código Federal Electoral sea una ley supletoria para las normas de cómo se va a implementar este nuevo sistema, a mí me parece bastante bueno porque es una norma específica para el tema de regir las campañas electorales de los que van a ser aspirantes a los cargos de elección popular ahora de juzgadores, magistrados, ministros y magistrados de disciplina. Ahora, yendo al punto específico de las campañas, como lo dijo ahorita el maestro Agapito, vienen aspectos que me parecen bien y que me parecen un poco que tienen un sesgo que hay que tener cuidado. Por ejemplo, tiempos oficiales no se pueden contratar. No se puede contratar tiempos en radio y televisión. Me parece perfecto eso. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y las campañas se van a llevar en foros de debate como este, me supongo, donde los que aspiren tendrán que desarrollar creatividad para efectos de poder seducir, persuadir, convencer al electorado. Y eso me parece muy bien y no pone en riesgo el hecho de que haya ingresos de dineros de dudosa procedencia. Pero no me parece correcto, es mi punto de vista y asumo las consecuencias de este comentario, que no se pueda atacar a otras candidaturas, que también viene establecido ahí. Que no se puede ni favorecer, ni perjudicar, ni atacar a otras candidaturas. Yo creo que va a haber elementos que se van a presentar a elecciones con un cinismo y un descaro que valdría la pena atacarlo, es mi personal punto de vista, e insisto, me atengo a él. Hasta aquí dejo mi participación. Muchas gracias, doctor Víctor, por su participación. Le cedo el uso de la palabra, por favor, al maestro Héctor Miguel Riesgo Aguilar. Por favor, maestro. Muchas gracias. En relación al financiamiento y campañas, yo creo que sí, efectivamente, como comentaba el maestro Pablo Hurtado, el maestro Barrios y el maestro Víctor, al igual que el maestro Romo, en la Administración de Justicia sí tenemos que ver dos puntos o tres puntos importantes, que es la independencia, la imparcialidad y la autonomía, que al momento, como lo han venido comentando, el financiamiento, pudiéramos entender que con esta reforma ya no hubiera esa autonomía ni esa independencia. Sin embargo, considero que se debe de legislar en una cuestión secundaria, precisamente que nos digan cómo van a ser las reglas para las campañas, específicamente para ya sea magistrados, jueces y personal que se vaya a, a sortear, como dicen, ¿no? Ahora, en la actualidad, esa independencia, quienes hemos litigado, quienes hemos pertenecido al Poder Judicial de la Federación, se ha visto también muy obstruida esa independencia por el grupo de poder que se encuentra en el momento. Entonces yo considero que ese punto de independencia o imparcialidad de la autonomía hace mucho el Poder Judicial de la Federación, no lo contempla. Ahora, yo también considero viable la situación de que la reducción de los años de ministros de 15 a 12. Volvemos a lo mismo, también que están cambiando de 11 a 9 ministros que quieren poner en el, que quieren señalarlos, para efecto de que sean menos y los sueldos que vayan a estar generando. Otro punto que también estoy de acuerdo es que los sueldos de los titulares, de que sean ya por elección, no deberán rebasar el salario del presidente de la República. Entonces, ahí deberán de haber una homologación. Yo creo que eso lo tendremos que ver en su momento. Pero en general esa reforma, más que verla como algo catastrófico, yo creo que debemos de verlo como una oportunidad que viene, ¿no? De hecho, en nuestra generación hemos tenido dos grandes, bueno, varias reformas. Una de ellas fue en materia penal, que junto con ella vino la reforma en derechos humanos en el 2011 y posteriormente fue también junto con el Pacto México por México, que tuvimos también la unificación del Código de Procedimientos Civiles. Ahora, la más reciente en 2019 fue en materia laboral, que en materia laboral teníamos que pertenecían a las juntas de conciliación y ahora brincó al Poder Judicial, tanto de los estados como federal. Eso está interesante también porque han venido acabando con ese cambio.
con la corrupción que pudieran haber señalado que existía en las juntas. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes íbamos a las juntas y el presidente, o sea, emitía el laudo y no lo podían publicar porque no estaba firmado ni por el representante obrero ni por el representante capital y se hace un show? En cambio, ahora con los tribunales, los juzgadores tampoco eran personas que se dedicaban 100% al derecho laboral. De hecho, concursaron y ahorita están haciendo una magnífica labor los jueces en materia laboral. Es más, me ha tocado en lo personal que jueces que eran del sistema acusatorio en materia penal brincaron al sistema laboral y están haciendo mejor desempeño en el laboral. Entonces sí considero la situación de que digan, oye, es que no tienes experiencia para ser ministro. Yo creo que la vamos adquiriendo, ¿no? Entonces, pues digo que es una situación donde podemos ir viéndolo como una serie de oportunidades que vienen. Entonces, yo no considero que sea tan mala la reforma en su totalidad. Reitero, la situación de que el financiamiento y las campañas que vayan a transgreder lo que es la independencia, imparcialidad y autonomía del Poder Judicial de la Federación, yo creo que para eso sería el Tribunal Disciplinario, que sería de libre acceso para las personas. Si alcanzamos a ver un acto de corrupción o algo que se está declinando la balanza para la contraparte, bueno, ahí estaríamos acudiendo en su momento. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Héctor. Y por favor, el siguiente participante, el licenciado Ramón Enrique Barrios Espinosa. Por favor, licenciado. Gracias, gracias. Los temas que hay que tener en cuenta a la hora de decidir sobre esta reforma, realmente creo, tratando de puntualizar y ser breve, es obviamente que ahí está más o menos establecido, pero no definitivo, el financiamiento, ¿cómo va a ser? ¿No? Definitivamente no lo va a haber, es público, privado. Se tienen que establecer límites y regulaciones, se tiene que regular de alguna forma para este tipo de financiamiento en campaña. Todo, todo tiene que ver. La transparencia en el financiamiento de los candidatos, estos como se supone que debe ser, pues se debe reportar sus ingresos y gastos en campaña de manera transparente. Tiene que haber definitivamente un acceso igualitario en los medios de comunicación, esto para cada uno de los participantes en busca, pues, de garantizar que todos los candidatos tengan acceso equitativo a los medios de comunicación, ¿no? Esto en su campaña. Eh, Tiene que regularizarse perfectamente lo que son las propagandas. Tiene que establecerse normas de la propaganda, como lo es en lo electoral, incluyendo la prohibición de propagandas como refieren negativas y difamatorias. Tendríamos que entrar a definir, ahorita hizo un comentario el doctor Coffey, yo también habría que analizar a qué se refieren con que sean negativas, ¿no? Difamatorias. Obviamente, si hay algo que expresar que está mal en decisiones de alguno de los candidatos, pues yo no lo veo que sea difamatorio ni negativo. Simplemente estoy expresando una opinión en base a la forma de resolver de uno de los posibles candidatos. Habría que definir muy bien a qué se refiere con negativo. Oye, yo no puedo entonces dar mi punto de vista porque voy a encajar en un punto donde a lo mejor pues me van a tumbar mi campaña. Habría que analizar muy bien el concepto. Por eso creo que tiene que haber una supervisión perfectamente bien de esa situación y sanciones acorde a lo que pasa dentro de la campaña, ¿no? Este tipo de disposiciones tienen que tener el objetivo, pues, de fortalecer la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial. ¿Por qué? Bueno, ahorita en mi participación anterior hice mención, eh, a mí algo que me causa mucho ruido realmente es tocar lo que tiene que ver con conflictos de intereses. La participación de los jueces y los magistrados, lo que es en campañas políticas, puede generar, la verdad, para mi gusto, lo que es un conflicto de interés y realmente cuestionamientos van a surgir sobre su imparcialidad, ¿no? Porque creo que yo, desde mi punto de vista, algunos pensarán que no pasa nada, pero el hecho de que el Poder Judicial pueda verse sometido a lo que son a intereses políticos y económicos, yo sí creo que pudiera haber un sesgo a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque realmente yo estoy promoviendo a alguien
para que sea candidato y quede electo, su lealtad ya no va, desde mi punto de vista, y se ha visto muchas veces, la lealtad ya no va para con su trabajo en algún momento, sino para un sector de poder económico o político. Se tiene que revisar perfectamente eso. Yo creo que estamos en la línea de quitarle la independencia al Poder Judicial. Realmente, si estamos encaminados a que sea independiente, hay que de alguna forma darle incluso la independencia a que ellos elijan a quienes ocuparán los puestos más altos dentro de la institución. Creo acertadamente lo que dice el maestro Héctor Riesgos referente a que mucha gente va adquiriendo experiencia, pero no puedes llegar de la nada a obtener un puesto. Tiene que haber forzosamente, desde mi punto de vista, un crecimiento dentro del Poder Judicial. Tienes que ir formándote para poder alcanzar esos niveles. No puedes estar completamente sometido a lo que es una elección popular. Esa es mi participación en este tema. Muchas gracias, maestro Ramón Barrios. El uso de la palabra se la doy, por favor, al maestro Pablo Hurtado Alcántara. Por favor, maestro. Sí, bueno, tomando como punto de partida que en la propuesta de reforma dice que para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión para promocionar a sus candidatos. Entonces, si va a estar prohibido que se hagan usos de recursos por sí o por interpósita persona, me surge la pregunta, ¿cómo se va a dar a conocer el candidato su interés de formar parte, de llegar a ser un juez o magistrado? Obviamente que va a ser mediante uso de espacios, no sé, radio, televisión. Alguien lo va a tener que financiar. Alguien va a tener que pagar por esos espacios. Entonces, a esa persona o a ese grupo de personas que ayuden a esa persona que busca ser un titular, obviamente que cuando se presente una demanda para con quien resulte ganador, va a perder la imparcialidad y también se va a ver mermada la objetividad del juzgador con la cual se tiene que conducir al resolver cualquier asunto que se someta a su potestad. Eso es realmente lo preocupante en esta reforma, que se tenga que llegar por voto popular a ocupar el cargo de juez o jueza o magistrado sin tomar en cuenta realmente la aptitud, el conocimiento, la experiencia, la expertise que se tenga en la materia. Es cierto, algo que reconozco en esta reforma y que me parece acertado es que se separe a la figura del ministro presidente, en este caso que actualmente es ministra, la ministra Piña, que sea la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Esto es, recae en ella dos funciones. Una, que le viene intrínseca, es la de discernir qué es lo justo y lo legal al ser la ministra presidenta de la Corte. Y la otra, que ya son cuestiones administrativas, la cuestión de fincar responsabilidades a los servidores públicos que incurran en algún tipo de delito o conducta inapropiada en el desempeño de su función. Ahí sí estoy de acuerdo en la creación del Tribunal de Disciplina, el cual sea completamente una figura independiente y autónoma a la figura del ministro presidente de la Corte. Por varias razones. La principal que yo estimo es para que el ministro se dedique exclusivamente a labores meramente jurisdiccionales y deje de lado a quien le corresponda la cuestión de ver y de vigilar la función de los empleados todos del Poder Judicial de la Federación. Porque se ha visto en circuitos, sobre todo grandes, como Jalisco, como también en Nuevo León, donde anteriormente los titulares, desgraciadamente haciendo uso de su poder, colocaban a los hijos, esposas, concubinas,
comadres, y le llegaron a decir Poder Judicial Familiar. Y todo ello, pues ya se ha venido tratando de hacer toda una serie de reformas con el combate contra el nepotismo y tantas otras cosas más. Y el Tribunal de Disciplina, pues vendría realmente a reforzar todas esas artilugios, artimañas que se dan con antelación. El error en que ha incurrido el Poder Judicial de la Federación, desde mi punto de vista, es no dar a conocer lo que hace. Cómo vigila, por decir de algunas maneras, el derecho a la salud de las personas, principalmente de los niños, niñas y adolescentes, el derecho humano al agua y tantas otras cosas más que por estar todos los días resolviendo, tratando de ser lo más rápidos posibles sin dejar de tener calidad en el trabajo, pues realmente uno deja de lado la publicidad porque no se consideraba que fuera necesaria. Sin embargo, pues ahora ya vemos que eso fue un error. Pero en fin, de todo se aprende. Y algo que sí alabo es la creación del Tribunal de Disciplina, que sea completamente independiente para la figura del presidente de la Corte. Hasta aquí mi participación en este sentido. Gracias. Gracias, maestro Pablo. Y para cerrar esta segunda ronda de participaciones, le doy el uso de la palabra, por favor, al licenciado Agapito Zazueta Polanco. Por favor, licenciado. Sí. Yo no me explico cómo es que el elector común podría tomar una decisión si las campañas no tendrían financiamiento. ¿Cómo darse a conocer al público? Ya lo decían que en un momento dado, cuando se tenga que hacer las elecciones, se tendría que hacer una boleta y esa boleta pues podría ser demasiado extensiva y sería muy difícil para que los electores tomaran una decisión. Ahora, suponiendo sin conceder que se omitiera el párrafo que habla de que estaría prohibida los financiamientos y que sí se permitiera el financiamiento. Eso también daría lugar a que no fueran independientes. ¿Por qué? Porque de cualquier manera se harían llegar de dinero. Quiero poner un ejemplo, un despacho prominente que tenga interés en tener un ministro, un magistrado, puede invertirle muy bien a una elección de ese tipo y tener ahí un magistrado, ministro, juez a modo. Y ese despacho se convertiría al final en un despacho divino, como muchas veces conocemos en algunos. ¿Por qué? Porque están beneficiándose con eso. Igual el crimen organizado, igual el político podría intervenir. Aquel que tenga algún interés podría hacerlo. Es muy difícil que haya independencia si se eligen los magistrados o ministros, jueces, por medio de elección popular. Yo creo que la elección de los ministros, magistrados, debe ser de otra manera, debe de ser a través de sus capacidades, de su experiencia. Como le decía el maestro Ramón Barrios, a lo mejor una cónclave, otra forma de elección, de cómo es posible, os digo, de que podamos nosotros tener definitivamente la determinación de que tenemos a las mejores personas quienes van a presentarse para dirigir o coordinar la Suprema Corte de Justicia. Y los magistrados y todos que son gente capaz. Ciertamente quiero entender que dice ahí una parte que los poderes de la Unión vigilarán que los candidatos sean personas que estén capacitadas y todo eso. Lo entiendo perfectamente. Sin embargo, nos podemos colar algunos que no tengamos algunas capacidades, porque pues supongo que también es abierta la posibilidad de que tengamos, cumpliendo con el requisito de los 5 años que exige de experiencia profesional, no dice si la tuve hace 100 años o 20 años o los últimos 5 años de experiencia profesional, si mi título data de 5 años anteriores, a lo mejor hace 25 años que dejé de litigar y ahora me interesa ser juez y vengo y digo, pues hace 25 años tuve 10 o 15 años de experiencia. Yo creo que son otros los métodos que deben de adoptar. No creo que sea
el medio idóneo de elección el que se haga por campaña. Ciertamente, y porque el financiamiento de las campañas en última instancia llevan a cierto grado de parcialidad y puede ser que no sea el modo más eficaz para elegir a quienes van a estar administrando justicia en nuestro país. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, licenciado Agapito, por su participación. Antes de dar parte de dar paso a la última parte de este encuentro, le quiero dar el uso de la palabra, por favor, a la magistrada Amparo. Magistrada, por favor. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Nuevamente, agradecemos también a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, quienes han mandado saludos para este panel y para los participantes del mismo. Y pues también nada más recapitular un poco lo que se mencionó hasta acá, algunas de las cuestiones que se han comentado, ¿no? Pues apuntar que se toma como relevante la caducidad de los nombramientos, ¿no? También que se toma como relevante que los sueldos van a ser respetados hasta antes de que se emitan las convocatorias. Y sí parece un poco dudoso, sí se presta pues a cuestionamiento. ¿A qué se refiere con ataques en las campañas de las candidaturas, ¿no? ¿A qué se referirá? No sé si se referirá a la denostación personal de las personas, de los eventuales candidatos, o si eventualmente se referirá a pues dar a conocer alguna noticia que pudiera ser de utilidad para el electorado en un momento dado a efecto de poder tomar una decisión informada, ¿no? Eventualmente las y los magistrados y las y los juzgadores pues estamos lejos de la ciudadanía porque somos muchos, ¿no? Somos muchos. Yo la verdad es que desconozco cuántos juzgadores de distrito, cuántos juzgadores de colegiados y unitarios haya en todo el país, ¿no? Deben ser más de 800 o más de 1000 cargos. Entonces, sí es difícil que la ciudadanía pueda tener conocimiento de quiénes son sus juzgadores y por lo tanto creo que también es difícil que puedan tener datos objetivos que a ellos les pudieran servir para tomar una decisión informada, ¿no? Sobre quiénes son las personas a quienes presumiblemente se van a elegir. Entonces, en ese sentido, pues sí sería muy interesante que se definiera a qué se refieren con ataques o favorecimientos, ¿no? De las personas, porque pues eventualmente en una campaña, pues las y los candidatos, pues cada uno de ellos va a querer ganar, ¿no? Va a querer ganar y pues quizá buscará alguna estrategia para poder lograr el convencimiento de los electores. Y en todo caso de los justiciables, ¿no? Porque no perder de vista que los electores, pues en el ámbito jurídico, pues más que elegir un cargo político, pues van a elegir a alguien que les va a impartir justicia y por lo tanto los electores, pues también tienen la calidad de justiciables, ¿no? También es importante algo que comentaron, la regularización de las propagandas, ¿no? Eh, Establecer el acceso igualitario para todos los candidatos a los medios de comunicación, porque va a ser la única forma en que los podamos conocer, ¿no? Y pues parece que sí va a ser un resultado interesante, porque los juzgadores sí estamos alejados de esa actividad pues de hacer campaña, ¿no? De hacer campaña. Nosotros creo que logramos el convencimiento a través del dictado de las resoluciones. Entonces, pues habría que ver cómo funciona esto. Antes de dar paso a la última parte de la actividad, doctora Ayara, si me permite, que sería conveniente que nos regalara unas palabras el maestro Jorge Alberto Romo Murguía respecto a esta segunda participación, usted que retoma, qué considera que es lo que se debe de resaltar y alguna aportación que usted nos quisiera hacer, maestro, muy amable. Claro que sí, magistrada, con mucho gusto.
Sí, definitivamente todas las participaciones de mis compañeros han sido interesantes, ¿no? Todas son tomadas en cuenta, todas son interesantes, son válidas, ¿no? Me llama la atención lo que comentó en su momento el doctor Cufi en relación a los haberes de los ministros, ¿no? Pero también surge una pregunta, ¿por qué en esta reforma a la reforma, ¿no? Estas adiciones que hicieron a la reforma, ¿por qué el establecer, bueno, si te vas antes, te llevas tus saberes, si no te vas antes, no te los llevas, ¿no? Pudiera también interpretarse de que el, el objetivo es que se vayan los ministros para que no sean electos, ¿no? Los ministros que actualmente se encuentran. Además, imagínense quién va a votar por los ministros con el arrastre tan fuerte que tiene el Ejecutivo Federal, quién va a votar por los ministros cuando han sido denostados constantemente, casi a diario, tachándolos de corruptos, de que son ricos, que reciben sueldos millonarios. Pues definitivamente, con ese arrastre tan fuerte que tiene ahorita quien está en el poder del Ejecutivo, pudiera alguien votar por un ministro que también se encuentra en funciones, que puede ser valiosísimo, ¿no? Pudiera ser valiosísimo que se quedaran en funciones, ¿no? Porque la propia reforma los tomaría en cuenta como para, de facto, o sea, de forma automática, como miembros, como participantes en la elección. A excepción de que ellos digan, sabes que yo no quiero estar, entonces, pero tienen que retirarse antes de que termine precisamente la temporada, pues, de selección o de, este, de la convocatoria, perdón, ¿no? Entonces, híjola, pudiera ser, bueno, qué bueno que se van con sus haberes, sí, pero no será también el fondo de que vete antes, y te vas con todo y no digas nada, y para elegir nuevos magistrados, nuevos ministros de la Corte, en este caso, en particular. La pregunta también me llama la atención, siempre se ha dicho, bueno, el artículo 127 de la Constitución establece precisamente de que nadie puede ganar más que el presidente, pero ¿por qué ese parámetro, pues, no? O sea, ¿por qué establecer ese parámetro de que el presidente nadie debe ganar más que él? ¿Porque él trabaja más? ¿Porque él es más importante? Porque él porque es más popular, ¿por qué? ¿Por qué no puede ganar un juez más que el presidente? O sea, esa explicación creo que ha quedado muy poco corta y no satisface muchas preguntas, interrogantes de por qué debe ganar. Nadie puede ganar más que el presidente. O sea, él es más importante que no se supone que estamos en un Estado de Derecho en el que hay tres poderes y que los tres son iguales de importantes. Entonces, creo que esa parte sí pudiera ser una cuestión de que no la encuentro justificada. Bueno, que daría lugar a otra reforma, ¿no? Distinta a esta, pero que se está retomando precisamente para cumplir una de las críticas más fuertes que ha hecho el presidente de la República, que es por qué ganan más que él, ¿no? El tiempo me llama también poderosamente la atención el tiempo que el Estado cuenta con horas o minutos de radio y televisión. ¿Alcanzará ese tiempo para todos los participantes? O sea, si no haber una oportunidad de que tengan ellos financiamiento privado o público, ¿alcanzará realmente el tiempo para que la gente conozca tantísimos juzgadores? ¿No? Eso creo que va a ser prácticamente imposible, creo que es un error, un desacierto de la reforma, y lo veo muy complicado de que realmente la gente elija a un juzgador con pleno conocimiento de su valor como juzgador o de su capacidad como juzgador. Y también un tema importantísimo que comentó el maestro Hurtado, me queda claro que es muy importante, es cierto, si nos damos cuenta ahora cómo la Corte ha empezado a publicar cuestiones relativas a sus éxitos, a lo importante de su labor, pero hasta ahora, pues, ¿no? Hasta ahora, y podemos entender que lo hace por esa situación que se dio y reconociendo quizás lo que dice el maestro Pablo Hurtado, reconociendo quizás de que le faltó publicar un poco más de los éxitos que ha obtenido, de la ayuda, que sean, no la ayuda, sino la labor social que también desempeña. Y no con programas sociales, sino con hacer justicia, con proteger los derechos humanos de las personas y las más vulnerables. Es cierto que también la gente bien acomodada no tiene justicia, pero también hay muchas resoluciones que favorecen a gentes vulnerables, gente muy vulnerable, socialmente desprotegidas, como trabajadores, ejidatarios, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí, creo que sí pudiera haberle faltado a la Corte, y no por el ánimo de que son lejanos del pueblo, sino por aquella cuestión de respeto y de no involucrarse tanto en la sociedad, no por la cuestión de que son lejanos de la sociedad, sino por mantenerse en un ámbito de imparcialidad en su labor. Creo que esos son los comentarios con los que más me quedo hasta este momento y desde luego agradeciendo
que ya me consigo el uso de la voz, magistrada. Gracias. Muchas gracias, maestro Jorge Alberto. Pues para cerrar nuestro foro ciudadano del día de hoy, quisiera dar pauta a la tercera fase de este encuentro y sería, como bien lo comentó la magistrada Amparo al principio, cada uno va a volver a participar, estamos hablando de a lo más 1 minuto y este sería ya un cierre para cada uno de los participantes. Pues sin más introducción, por favor, le voy a dar el uso de la palabra al doctor, Víctor Hugo Cofi Villarreal. Por favor, doctor. Maestra Yara, muchas gracias. Bueno, trataré de ser lo más rápido posible. A ver, recapitulando, yo diría, haciendo mi conclusión. Inicié diciendo que no vi autocrítica del Poder Judicial y concluiré diciendo exactamente lo mismo porque para mí hay que hacer hincapié en esto. A ver, yo preguntaría, ¿quién en los debates que se hicieron habló del solapamiento histórico del Consejo de la Judicatura Federal hacia los abusos del personal que labora dentro de la institución? Nadie habló de eso y son constantes, permanentes y graves. ¿Quién habló del nepotismo, del cual incluso ya hay un estudio elaborado por el consejero Borrego Estrada en su momento y que hablaba fuera de la Ciudad de México y Estado de México de un nepotismo a nivel del 65% de todos los titulares que trabajan en el Poder Judicial Federal, que yo en mi experiencia puedo decir que quedó corto, es mucho más, por mi trabajo que hice dentro de la institución. ¿Dónde se habló de la corrupción? Que sí le existe, la corrupción lisa y llana, de agarrar dinero a cambio de un asunto. ¿Quién la habló? Nadie la habló dentro de los foros que se hicieron. ¿Quién habló del maltrato a los usuarios? De los titulares que no tratan adecuadamente a los operadores jurídicos y que lo existe y cada vez se está viendo más, sobre todo en materia penal, y me declino por esa materia porque es en la que yo laboro. ¿Quién habló del distanciamiento del Poder Judicial de la sociedad? Nadie lo habló y es brutal el distanciamiento que hay. Y un punto muy importante final, ¿quién habló de que los debates respecto de los titulares a los que se denuncian por personal del Poder Judicial o externo al Poder Judicial no son públicos? Es decir, cualquier debate de un tribunal es público. El que usted quiere en el país tiene la obligación de hacer un debate público. La Suprema Corte, los tribunales colegiados, de la materia que usted quiera. Pero los debates del Consejo para debatir si la falta que cometió un titular es grave o no y cesarlo, suspenderlo, eso no es público. Y era vital que se hablara de eso. Finalmente, yo, aunque entiendo que puede ser perfeccionada totalmente la presente modificación que se intenta hacer al Poder Judicial de la Federación, en lo personal estoy optimista, expectante y colaborativo en su momento. Espero, por el bien de mi país, de mi profesión y de una función que desarrollé durante 21 años con tanta pasión, tal como lo dijo algún compañero, no recuerdo, creo que el licenciado Pablo, personas a las que les han dado embolias, diabetes, infartos y caen muertos hasta en el propio escritorio del nivel de estrés que se maneja. Por el bien de todos ellos y por el esfuerzo que yo hice en su momento, espero que la institución quede mucho mejor que como está ahora. Cuando hablan de que se pone en tela de juicio la imparcialidad, perdón, la imparcialidad hace mucho que se perdió en el Poder Judicial. Hace tiempo que se sirve a intereses de gente de poder en el Poder Judicial. Y no me pueden decir que no, porque en mi experiencia lo viví. Cada quien puede tener su punto de vista, pero yo viví el mío y sé que lo hay. Mi mejor deseo, con optimismo, es que se logre hacer lo que se está intentando y que se quede algo mejor que lo que está. Con eso cierro mi participación. Muchísimas gracias a todos por sus participaciones tan brillantes, la verdad. Doctor, muchas gracias por su participación. Voy a darle el uso de la palabra, por favor, al maestro Héctor Miguel Riesgo Aguilar para el cierre de sus participaciones. Por favor, maestro. Gracias, muchas gracias. Acertadamente, compañero doctor Víctor Cofi, yo creo que estoy en los mismos términos de conclusión. Esta reforma, yo creo que a todos nos queda una situación tanto amarga como a la vez podemos ver algo dulce, de que vienen cosas buenas, ¿no?
En una de esas, pues, considero que lo del Tribunal de Disciplinario, considero que fue muy acertado. Ahora, si bien es cierto, la Constitución tenía lo que es el juicio político para efecto, en el título cuarto, para efecto de la institución de titulares, jueces, magistrados del Poder Judicial. Sin embargo, como lo comentan, pues era muy complicado llegar a esa situación. Esperemos que con este tribunal disciplinario, la forma de remover a los titulares sea un poco más sencilla, porque de que va a haber situaciones conflictivas socialmente, lo va a haber, porque eso no lo vamos a quitar. Simplemente con las reformas que se han venido dando, tanto en materia penal, civil y laboral, hemos tenido conflictos de que si se aplica estrictamente el derecho, por ejemplo en materia penal, la gente queda en libertad apegados al principio o al derecho de la defensa adecuada, o bien a la presunción de inocencia. Sin embargo, ¿qué quiere la sociedad? No, ¿cómo lo vas a soltar? Oye, pues es que ya lo estás juzgando sin que hayas visto el trasfondo del asunto realmente, si la persona lo cometió o no lo cometió. Entonces, situaciones como esa yo considero que va a haber bastantes. Yo creo que el tribunal disciplinario tendría que llevar esa carga en su momento, de que no sigan sucediendo esas situaciones y que realmente, ahora sí que un sueño guajiro, vamos a ponerlo, que realmente se administre justicia realmente. Ahora, por el siguiente punto, de que la ciudadanía va a tener que involucrarse más todavía, los datos objetivos, como bien comentó la magistrada Amparo, sí tendrá que verse cuál va a ser la situación, pero eso va a tener que la ciudadanía se adentre más en la situación de las votaciones, ¿no? Entonces, ese va a ser un gran reto también que yo alcanzo a ver de principio, porque lo vemos actualmente con las elecciones del Poder Judicial, del Ejecutivo, ¿no? Eh, Ahora bien, una duda que me surge, que al igual que el compañero, que el doctor Coffin se percató que no han visto, es si al momento de elegir a los candidatos se va a hacer una distribución por la especialización de materia, o bien una persona que quede como titular va a emitir su resolución de acuerdo a lo que el pueblo le haya hecho, como si estuviéramos volviendo al jurado popular, que eso ya lo contemplábamos hace mucho tiempo. Entonces, aquí sí queda esa duda, porque al momento de que decir, bueno, sí es cierto, vamos a quedar en las elecciones, vamos a hacer campaña, 10 personas por el Poder Judicial, 10 personas acá, 10 personas por el Ejecutivo. Sin embargo, la persona que quede electa, el titular, que estamos hablando del titular, no del personal que esté abajo de él, porque en teoría el personal que queda abajo de él sigue estando capacitado y va a seguir esforzándose, a menos que sean de confianza y él quiera pagar sus financiamientos o sus favores que le hicieron en campaña o sus apoyos, y meta personal que no esté capacitado en administrar de justicia. Espero yo que eso no llegue a suceder. Entonces sí queda la duda latente de ver la persona que vaya a generar titular, si va a ser especializado por materia o va a ser genérico. Entonces ahí sí creo que nos llegaríamos a conflictuar un poco. Muchas gracias por haberme dado este espacio para escuchar mis opiniones. Es cuanto hasta el momento. Gracias, maestro Héctor. La siguiente participación, por favor, será a cargo del licenciado Ramón Enrique Barrios Espinosa. Licenciado Ramón, por favor, si me hace favor de dar sus conclusiones. Muchas gracias. Pues en base a todo lo que se ha hablado aquí, considero, y voy a ser muy general, eh, creo que al final de cuentas la reforma es un paso importante, ¿no?, para la consolidación del Poder Judicial y de la justicia en México. Sin embargo, hay aspectos que no podemos pasar por alto, que así como se cometieron errores en la reforma penal, deberíamos de tomarlo como ejemplo. Se dejaron ciertos sectores en aquel entonces de preparar, en este caso, al primer respondiente, y estoy hablando de la reforma penal, que es el que tenía más necesidades de que se le prestara recursos para capacitación. Yo creo que en este caso y en caso
pues ya va. A quien se le tiene que prestar mucha atención y fomentar educación y conciencia es a la ciudadanía. Que sepan que van a elegir a sus juzgadores y no a un miembro del poder ejecutivo o legislativo o judicial, porque como bien se mencionó aquí, pues si tenemos un ejecutivo que cuenta con gran apoyo de la ciudadanía, pues obviamente lo vas a clasificar aquí y pues va a arrasar, ¿no? Y realmente eso también podría poner en tela de duda pues la independencia del Poder Judicial. Yo creo que, en resumen, a todo esto, la reforma sí son importantes. Definitivamente concluimos que va, pero es fundamental asegurar su implementación efectiva y abordar las estructuras de poder y los intereses económicos que pueden influir en las campañas judiciales, así como los pues, intereses políticos también que pudiera haber. Vuelvo a manifestar como lo que dije al iniciar, yo creo que sí hay un error en cuanto a que llevemos a politizar la impartición de justicia. Yo creo que ahí es un peligro que se tiene que, que ver, que evidenciar. Es cuanto. Muchas gracias, maestro. Le doy el uso de la palabra, por favor, al maestro Pablo Hurtado Alcántar para sus conclusiones. Por favor, maestro. Sí, para concluir, retomo lo que manifesté anteriormente, que es correcto separar a lo que es al Poder Judicial de la Federación por conducto de sus ministros y la ministra presidenta del órgano disciplinario, que lo que va a ser el Tribunal de Disciplina. Definitivamente hacía falta una reforma en el Poder Judicial, sí, sí hacía falta. Tal como lo manifestó el maestro Kofi, se ha visto y he vivido también el nepotismo y también el abuso de poder por parte de ciertos titulares con los que en lo personal me tocó laborar, y también en diversos órganos jurisdiccionales en los cuales los compañeros pusieron en conocimiento del Consejo conductas inadecuadas por parte de los tribunales y que lo único que se llevó a cabo fue la remoción o cambio de tribunal a los funcionarios o titulares que estaban incurriendo en tales conductas. Sin embargo, pues no hemos sabido realmente de un cese de funciones o alguna otra respuesta similar por parte del Consejo. Y me temo porque la titular del Consejo de la Judicatura viene siendo la ministra presidenta y no sé qué tanto infiera eso en el dictado de sus resoluciones. También, como anteriormente lo dije, desgraciadamente el Poder Judicial de la Federación está distanciado del pueblo en el sentido de no dar a conocer sus resoluciones, sus logros. El Poder Judicial de la Federación tiene muchos protocolos para juzgar a niños, menores, adolescentes, a los migrantes, a los pueblos, a las personas indígenas, y son muchísimas cosas las que uno tiene que tomar en consideración al momento de emitir sus resoluciones, pero eso la gente no lo sabe. No sé, no se contaba, yo creo, con un departamento de relaciones públicas o no sé cómo llamarlo para abrirle la mente a la gente de cuál es la función del Poder Judicial y qué es lo que hace por las personas. En lo que se basa el legislativo al hacer su propuesta, la iniciativa del proyecto de decreto, es bueno. Quiere quitar el nepotismo, quiere que se quite ese distanciamiento, quiere que se quite ese abuso de poder. Sin embargo, la manera como está proponiendo de elegir a los nuevos jueces, magistrados y ministros, no creo que sea la adecuada. Entonces, pues vamos a ver, la reforma ya se va a dar, ya está hecha y veremos cómo funciona. Por mi parte, no queda más que agradecer que me hayan invitado y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Pablo. Y para cerrar la participación de las conclusiones, le voy a dar el uso de la palabra al licenciado Agapito Zazueta Polanco. Por favor, licenciado Agapito.
creo que todos somos coincidentes que el Poder Judicial necesita reformarse y que la reforma que se está presentando pues tiene los aspectos positivos, pero tiene muchos aspectos negativos que definitivamente de entrar en vigor causarían mayor perjuicio que a como estamos ahora. Creo que un acierto es el tribunal disciplinario. Creo que es muy importante que haya un órgano aparte que más regule las conductas de quienes están fungiendo como jueces, magistrados, inclusive ministros. Pero no creo que sea lo más conveniente la forma en que se propone elegir a quienes van a ocupar los cargos de magistraturas y jueces y juzgados. Creo que las campañas no están bien reguladas. Creo que el financiamiento puede ser un grave problema. Creo que es algo que tiene que tomarse mucho en cuenta. Creo que si no se establece con mucha claridad cómo deben desarrollarse las campañas, la decía el maestro Riesgo, por materia o sea, definitivamente no hay, no advertimos que haya una posibilidad de que el elector vaya a tomar una buena decisión y que esto vaya a ir en beneficio de la impartición de justicia. Yo creo que en ese sentido debería revisarse o al menos pues hacer un ejercicio a lo mejor corto para ver si es viable lo que se propone, pero hasta este momento no creo, lo personal, que la forma de elegir a quienes van a, a estar en manos la impartición de justicia sea la forma más correcta. Muchas gracias por haberme invitado y estamos a la orden para cualquier cosa. Licenciado, muchísimas gracias por su participación. Y ahora quiero darle el uso de la palabra, por favor, nuevamente al maestro Jorge Alberto Romo Murguía, nuestro delegado de esta sede, nuestro coordinador, para que recapitule, maestro, las conclusiones a las que se llega de este encuentro, conclusiones generales, por favor, maestro. Sí, muchas gracias. Pues sí, considero que las conclusiones son, todos coincidimos y es necesario que el Poder Judicial se reformara. La mayoría de los que están aquí presentes coinciden específicamente en el Tribunal de Disciplina. Todos coincidimos en eso. La cuestión también de la equidad de género, creo que somos coincidentes en eso. No necesariamente tiene que haber una cuota para que exista equidad de género. Retomo lo que comenté hace un momento. Definitivamente esto ya es un hecho, es prácticamente un hecho. Realmente el Estado tendrá el suficiente tiempo de radio y televisión para poder dar a conocer a los elegibles, ¿no? Creo que no. Entonces, como esto ya es un hecho, debiera abrirse la posibilidad de que el Estado tenga de que los elegibles tengan mayor presencia, que se conozcan para garantizar lo que hace un momento comentaba el licenciado Gapito Azueta, que garantizar el derecho también del elector, de conocer realmente a la persona adecuada, indicada. Entonces, si esto ya va, pues abrir la posibilidad de que existan financiamiento público o en todo caso también financiamiento privado y bien regulado. O sea, definitivamente yo considero que no es la forma de elegir a juzgadores, pero esto ya es un hecho. Bueno, entonces démosle la oportunidad a la gente que quiera elegir, que conozca realmente a quién lo va a juzgar en determinado momento de su vida. Sería mi conclusión. Muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias por sus conclusiones generales. Y antes de dar cierre a este evento, quiero darle el uso de la palabra a la magistrada Amparo. Por favor, magistrada. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias. Efectivamente, como ya lo han comentado ustedes, pues parece que somos coincidentes en el tema de que sí era necesaria la reforma. En algunos otros encuentros han comentado que sí es necesaria la reforma judicial, pero que también es necesaria una reforma de todo el sistema de justicia, porque bueno, pues obviamente los jueces no trabajan separados del Ministerio Público y que pues también es importante que en los subsecuentes se tome en cuenta esta reforma. Quisiera comentar que hay algunos saludos de parte de algunos comentarios en la página de la barra. Está Omar Velasco que dice excelente disertación.
Está Sara Arias, que dice buenas tardes, saludos a los ponentes y gracias por sus aportaciones. Son muy valiosas. Saludos desde Oaxaca. Tenemos también el saludo de Bricia Samantha Mota Martínez Vázquez. Excelente tema, muy interesante que las personas conozcan el tema. Alejandra Oropesa, excelente presentación. Un saludo a los ponentes. Y bueno, hay otros saludos que voy a dejar para más adelante. Se las vamos a enviar a ustedes y también algunas preguntas que en el público vayan teniendo y que nos puedan ayudar a nosotros a fortalecer la actividad que tenemos planificada. Es muy interesante todo lo que se ha comentado a lo largo de este encuentro. La verdad es que nos nutren con todos sus aportes y definitivamente, como en todo lo que se hace, creo que todo es perfectible, ¿no? Es decir, nada es perfecto y todo lo que nosotros hacemos como seres humanos, pues tiene pues sus puntos a mejorar y sin duda alguna la reforma judicial es uno de estos temas, ¿no? Es decir, se tiene que ir perfeccionando, pero como lo comentábamos de un inicio, la verdad es que ahora que ya vemos muy cerca su aprobación, lo importante es ver cómo la aplicamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ella los operadores del derecho? Y creo que en esta parte es en donde tenemos que sentarnos a dialogar amigablemente para efecto de poder lograr una aplicación que nos beneficie no solamente a los operadores, sino, como lo he venido repitiendo constantemente, a los justiciables, ¿no? La administración de justicia no va a parar, la impartición de justicia no va a parar y los justiciables pues no pueden quedarse viendo nada más como entre jueces, magistrados, partidos políticos, abogados postulantes, agentes del Ministerio Público, todos nos decimos nuestros dimes y diretes porque el justiciable lo que va a querer es que se resuelva su tema, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, creo que sí tenemos que sentarnos a dialogar amablemente para poderla sacar adelante. Pues yo les agradezco mucho todas sus aportaciones. La barra de abogados está muy agradecida porque además este horario para nosotros son las 3 de la tarde, pero bueno, actualmente ya son 20 para las 5. Entiendo que para ustedes son 20 para las 4. Entonces es un horario bien complicado. Por eso el agradecimiento es doble o triple, porque la verdad es que sí aplaudimos y agradecemos enormemente el esfuerzo que ustedes hacen por estar. Pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho y que tengan ustedes buena tarde.